Una disculpa primero en cuanto al título del sermón. Ahí dice palabra fiel, digna de ser recibida. Es el texto íntegro tomado. Pero el título es un dicho verdadero. Y en un momento vamos a explicar por qué. Y la razón es, hermanos, es que el programa tiene que salir así, ¿verdad? Mientras la exégesis de la escritura pues, va avanzando. Y entonces nadie le puede poner el nombre a un hijo, a un niño, hasta que no ve cómo está, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa es la razón por la que a veces no coinciden. Entonces, quiero ahora pedirles que abran en la primera epístola del apóstol San Pablo, el capítulo 1 que va a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 1. En el versículo 15, vamos a fijar nuestra atención y como siempre también les pido que mantengan su pasaje abierto para que vayamos siguiendo en la exposición. Y al tema vamos a leerlo juntos, dice así: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, en Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén. Nuestro Dios, te damos gracias porque nos concedes llegar a este último domingo del año. Tú has sido siempre fiel, aunque muchos de nosotros no. Sin embargo, has sido paciente y siempre, Señor, nos has esperado con los brazos abiertos en la comunión de tus santos. Gracias por concedernos en este último domingo de este año estar reunidos como familia, como tú nos has injertado, Señor, para dar testimonio en este lugar del poder de tu Evangelio. Gracias porque tenemos tu palabra, la cual nos da certidumbre de fe, la cual nos da certidumbre en la dirección de nuestras vidas, nos edifica, nos exhorta y nos consuela. Pero sobre todas las cosas que esto es posible por la presencia y la dirección de tu Espíritu Santo. Por eso hoy, Señor, invocamos esta promesa pidiéndote que con el poder de tu Espíritu Santo, tú, Señor, apliques esta poderosa palabra tuya en cada uno de nuestros corazones. En Jesús oramos. Amén. Amén. Hoy estamos frente a un texto expresado sintácticamente en la forma de un epigrama. A un epigrama se le conoce como un pensamiento de cualquier género expresado con brevedad y agudeza. Pero en el folclore popular, el epigrama lo conocemos simplemente como un dicho. Por ahí viene empezado, ¿verdad? Bueno, para que veamos cómo cambiamos la forma coloquial de hablar. Un epigrama es un dicho, y todos conocemos lo que es un dicho. Un dicho es una sentencia muy original o característica de algo o alguien que ha pasado a ser de dominio popular. Sin embargo, ustedes y yo conocemos que existen dichos ciertos y ciertos dichos. No todos los dichos son verdad, pero algunos sí son muy acertados.
por ejemplo, los que usa Pedro Infante. ¿Sí? Él dice que el amor no se lo demos todo a las mujeres, sino que se los demos poquito a poquito. ¿Sí? Y dice, nunca se acabará. Pero Pedro no era cristiano, hermanos. Porque la Escritura es bien enfática y nos manda a nosotros los hombres a amar con una pasión tremenda a nuestras esposas, con todo nuestro corazón, con nada de reservas. ¿Y a quién le vamos a hacer caso? Entonces, por eso son ciertos dichos, no todos, ¿sí? Entonces, eso es lo que debemos de tomar en cuenta. Ahora bien, así como los cristianos del primer siglo habían circulado de manera oral las enseñanzas de los apóstoles y eran conocidos como dichos de los apóstoles, lo que hoy conocemos como el credo de los apóstoles. El llamado credo de los apóstoles nunca fue escrito, o sea, apareció ya escrito hasta por ahí en el siglo VII. Entonces, era transmitido de una manera oral y eran conocidos como los dichos de los apóstoles. Iba de boca en boca. Así ahora, en este texto que acabamos de leer, nos encontramos frente a un dicho que circulaba entre los cristianos. Esto salía de boca en boca. Eso es lo que Pablo está tratando de decirnos aquí. Que Cristo vino al mundo. Esto era algo que los cristianos decían una y otra vez en sus pláticas, en sus actividades, en todo momento. También los primeros cristianos decían que Cristo vino a salvar a los pecadores. Por eso Pablo en este versículo nos habla de la confiabilidad de este dicho, de su contenido de este dicho, pero además de la apropiación personal que él se hizo y que es una exhortación para que nosotros hagamos lo mismo. Vamos con cuidado. En la primera frase de este epigrama o dicho, ¿sí?, según le queramos decir, se emite un juicio. Palabra fiel, subráyela con un color de tinta, rojo, verde o azul, o cualquier otro que ustedes tengan ahí a la mano. O pónganle arribita el número exponencial, el número 1. Esto tenemos que discernirlo con mucho cuidado. Palabra fiel. Enseguida tenemos una inmediata consecuencia, digna de ser recibida por todos. Es decir, si es fiel esta palabra, entonces es digna de ser recibida. Y no solo por unos cuantos, sino por todos. Pero ¿qué significado tiene esta frase? Palabra fiel. Esto es lo que hay que explicar primero. Como siempre, y como buenos presbiterianos, y como lo he mencionado y lo seguiré reiterando, nuestra confesión de fe nos insta a que cada vez que hagamos exégesis de las Escrituras, vayamos a los idiomas originales en que ésta fue escrita. Esta es una pregunta que yo siempre me hago y que no acabo de comprender. ¿Por qué si todos los que pasamos por una formación académica teológica formal, dentro de la cual a fuerza tuvimos que estudiar el hebreo y a fuerza tuvimos que estudiar el griego, pasándolo algunos con 6, otros con 8, otros con 10, pero la tuvimos que estudiar? No son pocos los púlpitos en los que no se usa para la exégesis sana de las Escrituras. ¿Qué pasó? No lo sé. Pero nuestra tradición presbiteriana exige que nuestros pastores hagan exégesis directa de sus idiomas originales. En el idioma griego, como pues fue escrito originalmente el Nuevo Testamento, y fue en el griego koiné, no en el griego clásico de Platón o de Aristóteles, ahí vamos a leer la siguiente frase: pistos o logos. Pistos, de ahí viene la palabra fe, pistis.
o logos, que traducimos como palabra. Sin embargo, recuerden que las palabras tienen denotaciones y connotaciones, que a una sola palabra no le damos un solo significado, le damos varios. Pistos se puede traducir correctamente como fiel. O sea, la traducción es correcta. Pero en la misma traducción no caben todas las connotaciones que tiene esta palabra, sino que se elige la que está más cercana. Esta palabra pistos, que es correctamente traducida como fiel, tiene también otros significados, los cuales yo quiero que ustedes escuchen. Por ejemplo, pistos significa leal. Pistos quiere decir honrado. Pistos quiere decir verosímil. Pistos quiere decir que se le puede dar crédito. Pistos también significa cierto. Pistos significa también verdadero. Pistos también significa creíble. Entonces, ahí la palabra pistos, la que dice fiel, la sintaxis es distinta para nosotros. Miren, en griego está primero fiel, pistos, y después hologos, palabra. Mientras que en español, primero tenemos hologos, palabra, y luego pistos. Pero es la sintaxis de cada gramática, de cada idioma, hermano. Entonces, en el griego está invertido. Entonces ya tenemos el significado de pistos o fiel, creíble, verdadero. La idea más generalizada que tenemos para el significado de fiel es leal, y es correcto. Pero esta interpretación no haría justicia con el contexto de esta frase. La idea aquí es que este logos es cierto, que este logos es verdadero, que este logos es creíble. Acéptenlo, es lo que está diciendo Pablo. Le está dando su sello de certificación apostólica, algo que el pueblo cristiano transmitía de boca en boca, de manera oral. Y entonces Pablo dice, es cierto, es correcto. ¿Sí? Si alguien por aquí, un niño, alguien me dijera, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, exacto, le diría yo, correcto. Era el asentimiento que estaba dando Pablo a ese dicho que circulaba ya entre el pueblo cristiano. Ahora, ¿cómo debemos de traducir logos? Bueno, en la prepa y hasta en la uni nos dicen que logos, tratado o estudio. Es correcto, pero no es lo único, hermanos. Miren, en latín dice fidelis sermo. De ahí viene la palabra sermón. Fidelis sermo. Ahora, ¿qué significa esto? Ciertamente, logos puede traducirse como palabra, pero también tiene otras acepciones, otros significados. Si entran a un diccionario, miren, es una lista larguísima, hermanos, de lo que significa o la manera en que usaban los griegos la palabra logos. Por ejemplo, logos puede traducirse como discurso. Logos es palabra, pero también es discurso. Luego, sermón es un discurso. Lo que aquí presentamos domingo a domingo es un discurso bíblico, pero es un discurso. Y su versión en latín es sermón. Su versión en griego es hologos. Su versión en hebreo es dabar. Dabar en hebreo, logos en griego, sermón en latín. Entonces, logos se traduce como 1, discurso, 2, conversación, 3, relato, 4, narración. Pero no muy pocas veces, de manera coloquial, el pueblo general, el pueblo común, usaba logos como dicho. Como dice el dicho, me imagino que un griego decía, como dice logos. ¿Sí? Pero ¿cómo saber, frente a este cúmulo de significados, cómo saber qué acepción usar?
la acepción correcta o el significado apropiado siempre estará determinado por el contexto, es decir, por las palabras que rodean a la palabra en cuestión, es decir, en este sentido, logos. Entonces, ¿qué quiere decir logos? Dicho, ya, punto. ¿Por qué no lo dijo de una vez? ¿Verdad? Bueno, hermanos, es que tenemos que conocer el origen, la razón, ¿por qué? Ahora, fidelis, como se dice en latín, o pistos, como se dice en griego. Entonces, tenemos que decir ahí que ese dicho es creíble, que ese dicho es cierto. Entonces, ahora, ¿cuál es ese dicho? Porque es un dicho cierto, Pablo dice, es digno de ser recibido. Aquí entonces, logos no puede referirse a la palabra escrita de Dios en su totalidad. Porque esta palabra no necesitaría la certificación de Pablo. Ella por sí sola es autoridad. No necesita que usted ni yo le demos autoridad. A Dios no le inmuta si usted la acepta como verdadera o no. Es su palabra y punto. ¿Sí? Hay de usted si no la toma como verdadera, porque entonces sí viene el juicio de Dios. Por eso entonces aquí, logos, no lo podemos tomar como si se refiriera a la escritura, a la palabra completa, sino al dicho. Entonces se está refiriendo Pablo a ese dicho que circulaba entre los cristianos. La palabra de Dios es absoluta. No necesita la aserción de cada uno de nosotros. Más bien Pablo se refiere aquí, repito, al dicho que circulaba. Y Pablo afirma que ese dicho es cierto, que ese dicho es verdadero, que ese dicho es digno de crédito. A veces el hermano Juan Pablo, algunos de ustedes lo conocieron, y uno de sus dolores y de muchos de nosotros es cuando escuchamos generalmente, porque también hay muchos himnos, los llamados estribillos o coritos, está mal dicho coritos, ¿sí? Un inmenso número de esos estribillos son antibíblicos, ¿sí? No tienen, de veras son emociones nada más, pero no tienen base doctrinal, ¿sí? No tienen base doctrinal para esos dichos. Uno de ellos, me estoy acordando ahí, dice, de la misma iglesia tú eres, si detrás de... No lo canten, ni se los voy a enseñar, ¿sí? Porque no refleja la doctrina de la iglesia, ¿sí? Pero ahí lo tenemos, ahí lo vamos cantando. No, dice, este dicho sí es verdadero, ¿sí? Sí podemos y debemos darle crédito. ¿Cuál era ese dicho? 1, que Cristo vino al mundo. 2, que vino a salvar los pecadores. Esta interpretación está en plena concordancia con la frase concluyente de Pablo, que es digna de ser recibida por todos. Precisamente porque este dicho está en concordancia con la palabra de Dios, la cual anunciaron los profetas, es por lo tanto un dicho digno de todo crédito y debe ser recibido por todos. Por eso el apóstol Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y todos quiere decir todos. ¿Me incluye a mí? Sí. ¿Me incluye a él? Sí. ¿Me incluye a usted? Sí. ¿Nos incluye a todos? Sí. Todos debemos recibirla, porque es la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice esta palabra de Dios? Miremos pues ahora el contenido de este epigrama. La primera premisa, que Cristo vino al mundo. Se abrieron los cielos. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Pero ese Verbo un día se humanó
y vino y habitó entre nosotros. Tomó carne como nosotros, cuerpo como nosotros, mas sin pecado. Ese es el milagro de la encarnación. El nombre de Cristo indica la divinidad del Hijo de Dios, porque miren, aquí están los dos nombres, que Cristo Jesús vino al mundo. Cristo, recuerdan, en la disertación anterior, es el ungido, el enviado, y Jesús era su nombre de hombre, ¿sí? Entonces, el nombre Cristo indica la divinidad del Hijo de Dios, y el nombre de Jesús indica la humanidad del Hijo de Dios. Cristo Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre. Jesús, el Verbo divino, se hizo carne, vino del cielo, no del polo norte. Llegó a través del vientre de María, no llegó en trineo. Vino por el poder del Espíritu Santo y llegó a los hombres pecadores, pero no entró por la chimenea, sino por los corazones de los hombres, los cuales primeramente lavó con su sangre. Esto es lo que debemos de difundir. Entonces, ¿por qué todavía nos arrastran las posadas? ¿Por qué todavía nos arrastran los convivios de fin de años con esos incircuncisos, paganos, cañitas, San Juanes de la calle y San Juanes de las esquinas? ¿Por qué no tenemos la templanza, la temperancia para decir, no, es lo que yo me digo? ¿Por qué nos excluyen? Perdonen ahora que hablo en primera persona, a mi esposa y un servidor. Porque saben que con nosotros no cuentan. Y así nos lo han dicho. A ti ni te invitamos. Ya sabemos que los domingos no puedes. Esto es lo que dice entonces Pablo. Como cristianos, esta debe ser nuestra confesión. Este debe ser nuestro testimonio. Que Cristo vino al mundo. El personaje central y principal del Adviento y de la Navidad es Cristo, no Santa Claus. Todavía encontramos en algunos hogares cristianos gorritas de Santa Claus, zapatitos de Santa Claus. Todavía algunos papás le están diciendo a sus niños que los juguetes se los trajo Santa Claus. Este es el dicho que nosotros debemos de recibir. Este es el dicho que nosotros debemos de difundir. Padres, enséñenselo a sus hijos. Los que ya somos abuelos, que se los enseñemos a nuestros nietos, si los padres no han tomado su iniciativa. Pero ahora bien, pasamos a la segunda frase. La siguiente frase contundente, la premisa número 2 es para salvar a los pecadores. Cristo no vino en plan de turista a Cancún o a Puerto Príncipe o Miami, no sé cómo lo pronuncio. Cristo vino para salvar a los pecadores. A eso vino. Piénsenlo. Obsérvese también la fuerza de esta declaración. La palabra de Dios dice que vino a salvar a los pecadores, no que vino a ayudar a los pecadores. Esto hay que tenerlo muy presente. Yo no le puedo ayudar a Dios con mi pecado. Yo no le puedo ayudar con mi salvación. Si aceptáramos la idea popular de que Cristo vino a ayudar a los pecadores, estaríamos aceptando que el hombre es corredentor de su propia salvación. Estaríamos igual que los papistas. Ayúdate que yo te ayudaré, dicen que dijo Dios. Yo no sé en qué parte o en qué Biblia, pero es un dicho muy popular entre ellos. Ese es un cierto dicho. Ese no es dicho cierto. No hay una parte en la Escritura que diga, ayúdate, que yo te ayudaré. Esto sería totalmente anti-escritural. Cristo no vino a ayudar a los pecadores.
Los vino a salvar porque ellos no pueden. Pues la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron. No hay justos ni aun uno. No hay quien busque a Dios. Algunos los tenemos que traer casi hasta con cuerda, con lazo, arrastrando. Hasta condiciones nos ponen para poder venir. ¿Sí? El hombre, así, nos es presentado como un cadáver espiritual, incapaz por sí solo de buscar a Dios. El hombre no busca a Dios, no quiere nada con Dios. Ese es su estado natural. Ni sueñe que su primo, que su amiguito, que... No, él no quiere, ni puede, dice la Escritura. No. Es más, el hombre, desde Adán hasta la fecha, siempre está huyendo de la presencia de Dios. Siempre está buscando justificantes para alejarse de Dios. Todos los hombres, dice la Escritura, son hijos de ira. La paga del pecado es la muerte, es decir, la separación eterna entre el hombre y Dios. El abandono de Dios es terrible, es insoportable. Pues si nada más vean las muchachitas, nomás las deja el novio y hasta dejan de comer. Vean a los jovencitos, nada más los deja la novia y andan que bufan, que nadie se les acerque, ¿no? Una novia, un noviecito. Ahora imagínense el abandono de Dios, es insoportable, hermanos. Es terrible. ¿Sí? Cristo experimentó en carne propia lo que significa el abandono de Dios. Porque Cristo llevaba todos nuestros pecados, los de usted y los míos, a grado tal que con gran angustia Cristo gritó: Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es lo más terrible, hermanos, cuando Dios nos abandona. Pero Cristo vino a salvar a los pecadores. A eso vino. Esta es la segunda cosa que usted tiene que decirle a su tía, a su abuelita, a su mamá. Y no le aunque vaya a la iglesia. Que alguien vaya a la iglesia no garantiza de que tenga un verdadero conocimiento de la sana doctrina. ¿Sí? Tal vez le guste el bullicio de lo que ahora se acostumbra en las iglesias, el grupo de rock y toda la cosa, ¿no? El heavy metal cristiano que hay, el reggaetón cristiano, la cumbia cristiana, el mariachi cristiano y no sé cuántas cosas más hay cristianas. No, hermanos. ¿Sí? La sana doctrina. Cristo sí pudo soportar la justa ira divina contra el pecado. Él es Dios. Cristo es el único que puede acercarnos a Dios. Dígaselo. ¿Sí? Ningún hombre, por su esfuerzo personal, jamás podrá llegar a Dios. No, hermano. Nosotros no tenemos atractivos visuales. No podemos ser decanes aquí con medias faldas, ni danzantes con pandero, ¿no? Hasta arriba. No, hermanos. Esto no es un show. Esto no es un circo. ¿Sí? Y no lo haremos dentro del culto, hermanos. Ni lo sueñen, ni lo piensen. ¿Sí? Porque lo que deben de saber es que Cristo vino a salvar a los pecadores. Cristo es el único que puede acercarnos a Dios. Ningún hombre por su esfuerzo personal jamás podrá llegar a Dios. No hay atajos, jovencitos. No hay veredas cortas. Si no, pregúntense a los ancianos. ¿Sí?
Pablo otra vez nos lo recuerda. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿No es esta una buena noticia? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Este es el dicho que debemos de recibir. Este es el dicho que debemos de difundir. Dígame. ¿Samarita ya te lo dijo tu papá? Ah, qué bueno. Que ya se lo vamos a dejar de tarea. Pero hay algo más. Sigamos el pasaje. Palabra fiel, es dicho verdadero, digno de ser recibido por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ahora, ¿cómo termina la última frase? De los cuales yo soy el primero. Es decir, la apropiación personal. No diga, ahí te hablan, ¿sí? Esto es para ti. No se agache y que le llegue al otro. Es para cada uno de nosotros. Se debe aclarar que esta buena y magnífica noticia, también tengo que decirlo, no es para todos. Es solo, única y exclusivamente para los pecadores. Nada más. Sí, no. Solo para los pecadores. Así que, si usted piensa que no es pecador, lástima, Margarito, porque esta buena noticia no es para usted. Si usted no se siente pecador, esta excelente noticia no es para usted. Pero cuidado, porque si tal es su pensamiento, le está diciendo a Dios mentiroso. Y el apóstol San Juan nos previene de esto y nos recuerda por lo menos 3 cosas. Dice el apóstol San Juan: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros, ¿sí? Y le hacemos al mentiroso. Si nos sentimos que no tenemos pecado, hermanos, y si los hay, ya les conté el otro día de la otra señora que le hablaron de Jesús, que perdona nuestros pecados, y le respondió a la hermana: ay, mijita, pero yo qué tipo tengo de pecar, ¿sí? Porque todo el día se la pasaba haciendo talacha, así que no tenía tiempo de pecar. No, hermanos. El apóstol San Juan nos dice 3 cosas. 1, nos engañamos a nosotros mismos. Ay, pero mi hijita está re chiquita. Ay, pero mi hijita es una adolescente. No. Es pecadora. Hasta la pared de enfrente. Es pecador. Jamás lo podrá. 2. Si tal pensamos, la verdad no está en nosotros, entonces no es un dicho fiel. Es un dicho mentiroso. Y 3, lo más terrible, hacemos a Dios mentiroso. Porque Él ha dicho: por cuanto todos pecaron, entonces todos hemos pecado. Entonces, ¿por qué decimos inocente criaturita? Lleva ya la semilla del pecado. Usted, como Pablo, necesita apropiarse personalmente de esta verdad. Todos hemos pecado. Y Pablo decía: de los cuales yo soy el primero. Pero me gusta mucho aquí la traducción hebrea. Miren, esta frasecita dice: Ani ha gadol bahem. Ani, bueno, perdonen, tengo que explicarles. Quiero pedirle a los harvesterianos que me disculpen, porque ellos ya se lo saben, ¿sí? Pero tengo que explicarle a los hermanos, ¿sí? Ani es el pronombre personal yo. Ja es el artículo la o le, se usa indistintamente. Gadol quiere decir grande, ¿sí?
Y aquí, Ani Hagadol quiere decir, soy el más grande. Pero no ven el verbo, ¿verdad? ¿Dónde está el verbo ser o estar? Pues es que en hebreo, en algunos casos, el verbo hebreo, el verbo ser, no se escribe, va implícito. Entonces, Ani Hagadol quiere decir, yo soy el pecador más grande del mundo. Es lo que significa. Yo soy el más grande pecador. Cuando Pablo dice de los cuales yo soy el primero, lo que está diciendo es Ani Hagadol Bahem. Yo soy el más grande de los pecadores. Esto quiere decir entonces, hermano, si se lo va a apropiar usted, si me lo voy a apropiar yo, que yo soy pecador. Esto quiere decir que usted es pecador. Esto quiere decir que él es pecador, que ella es pecadora, que nosotros somos pecadores, que ustedes son pecadores, que ellos son pecadores, que todos somos pecadores. Por tanto, necesitamos urgentemente del perdón divino. Pero esta es la buena noticia. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Esta fue también la declaración del apóstol Pedro. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo es nuestra única esperanza. Cristo es nuestro único camino. Cristo es nuestra única salvación. No hay más. Debes de entenderlo, Samara. Debes de entenderlo, Iker. Debes de entenderlo, Caleb, Paulo. Debes de entenderlo, Santiago. Debes de entenderlo, Paula. Digo Paola, ¿verdad? Pero es Paula. Decían, este tan loquito, tan cieguito, ¿no ve que no están? Bueno, lo que estoy haciendo es encargarles a ustedes que se los digan. Porque ese es un dicho. Un dicho debe de ser transmitido. Y ahora transmítanlo ustedes, transmitámoslo cada uno de nosotros. No hay más. Entonces, este es el dicho que debemos recibir. Este es el dicho que debemos difundir. Así que ya no le demos más vueltas al asunto. Concluyamos con esto. Navidad, ¿cierto? La acabamos de pasar. Espero que ustedes no traigan resacas, hermanos. Son buenas noticias. Ya es que de repente por ahí alguien se deslice, ¿no? Porque Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales cada uno de nosotros es el primero. Como cristianos, este es el dicho que debemos de divulgar. ¿Sí? Esta es nuestra tarea, confesar y testificar. Hagámoslo. Que el mundo sepa lo que realmente somos, creemos y confesamos. Como dicen los dichos, si lo sabe Dios, pues que no lo sepan los hombres. Entonces, que todo el mundo sepa esto. Pero hay dos cosas más que quisiera poner de relieve antes de decir amén. Lamentablemente, hay hijos de Dios, redimidos por la sangre de Cristo, que están viviendo vidas llenas de pecado, que tienen pecados de que avergonzarse. Y mi primera advertencia es, no os engañéis, porque Dios no puede ser burlado. Porque aunque vivamos doble personalidad, Dios conoce los corazones. ¿Y a quién va a engañar a Dios? Pablo dice, todo lo que el hombre sembrare,
eso también segará. Así que no se queje. Simplemente estamos cosechando lo que sembramos. Pero esta es la oportunidad para que usted diga este dicho que es verdadero: que Cristo vino al mundo y que vino a salvar a los pecadores. También existen personas que asisten a iglesias, a esa o aquella, y que tal vez lleven 5, 10, 15 o hasta 20, 30 años y no han nacido de nuevo. ¿No? Son cultistas nada más. Van al culto, pero hasta ahí. Jamás han confesado sus pecados. Jamás han entregado sus vidas a Cristo. Para todos es entonces esta una buena noticia: que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. El apóstol Juan, lleno del Espíritu Santo, nos invita a confesar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, dice el apóstol, si confesamos nuestros pecados, escuchad, si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Es lo primero que tiene que hacer: confesar sus pecados, dice, y limpiarlos de toda maldad. Él los limpia, no con agua, no con abono, no con Jafra ni Chanel, con la sangre de Cristo. Con esa nos purifica y quedamos limpios para siempre. Yo tengo una pregunta muy personal para nuestros jóvenes, para Oliver, para Beto. Híjole, ya se me olvidó tu nombre, ya ves, nomás te vas. Bueno, para allá está, allá atrás, ya me vio, ya se está riendo. ¿Perdón? No, allá atrás el caballero ahí. Sí, Osvaldo, ya te quiere decir Gustavo. Es para ti, Gustavo. Es para cada uno. Ay, digo Osvaldo, perdón, para cada uno de nosotros. La pregunta es directa, sin rodeos y sin ambajes. ¿Pueden ustedes sentir como propias las palabras del apóstol Pablo? Ani Hagadol, yo soy el más grande pecador. Él dijo: de los cuales yo soy el primero. Entonces, acepte pues el perdón que Cristo gratuitamente nos da por el ofrecimiento que hizo. Confiese sus pecados, arrepiéntase, venga a Jesús, el único camino a Dios. Lo invito que haga propia esta oración, que derrame su vida delante del altar del Señor. Y hoy mismo puede usted decir este dicho verdadero: que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Agréguele de inmediato eso. Vamos a orar. Dios, pensar en nuestros pecados nos hace sentirnos abochornados. Pensar en ellos, Señor, nos hace sentirnos sucios delante de tu santísima presencia. Señor, nuestros labios han dicho palabras feas. Hemos tenido pensamientos insanos, acciones impuras, Señor.
por eso te pedimos perdón hoy aquí. Pero también por aquellos que jamás, Señor, han reconocido sus pecados, que creen que los pecadores son los demás. Te pedimos que toques sus corazones con tu Espíritu Santo, como lo hiciste con Lidia y con cada uno de nosotros. Sacude las fibras más recónditas de su corazón y dile: pecador, pecador, pecador. Hasta que sienta vergüenza por su pecado, hasta que sienta desesperación por su pecado. Pero revélale tu gracia, Señor, como lo hiciste con nosotros. Dile, Señor, susúrrale al oído, susúrrale al corazón: te amo, te amé tanto que sacrifiqué a mi hijo por ti. Su sangre rodó por el madero y por su cuerpo. Sus dolores llegaron hasta lo profundo de mi corazón, porque a ti te amé desde la eternidad, para que tú pudieras ser lavado de tus pecados, para que tú pudieras ser perdonado. Señor, tú conoces los corazones. Si aquí hay un cultista, un congregacionalista que nunca haya estado a la presencia como Pablo estuvo de su Salvador, hoy, Señor, haz que doble sus rodillas, su vida, su alma entera ante la majestuosa presencia de Cristo y pida perdón por sus pecados, y tu Espíritu Santo venga. Señor, ten compasión. Que ninguno de los que aquí asistimos, Señor, sea un simple congregante. Que cada uno de los que aquí venimos seamos verdaderamente hijos de Dios. Porque hemos confesado nuestros pecados, porque hemos pedido perdón por nuestros pecados y porque hemos aceptado ese perdón que graciosamente en Cristo nos ofrece. Y hemos aceptado el señorío de Jesús. Y le hemos dicho: sí, ven Jesús. Amén. Amén. Yo les bendiga.